La mujer, ayuda adecuada. Génesis 2, 18, 21 y 23 dice: Luego Dios, el Señor, dijo: No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque el hombre fue sacada. Los hombres pueden alcanzar grandes logros en su profesión, ser respetados y amados en sus lugares de trabajo. Pueden comprar los juguetes más caros, pero sentirse vacíos. Pueden satisfacer sus pasiones al extremo e involucrarse en relaciones sexuales adúlteras y sentirse vacíos. Los hombres pueden vivir una vida de autosuficiencia, practicar deportes extremos y buscar permanentemente diversión, pero siempre existirá un vacío en su corazón. Este vacío solo la relación con Dios puede llenarlo, y el acompañamiento de su ayuda idónea, su esposa, quien debe ser la mayor fuente de apoyo espiritual, emocional y físico. Apoyo espiritual. Esposa, su esposo, como todo hombre, necesita estar enchufado espiritualmente todo el tiempo para poder ser cabeza de su hogar, pues debe dirigir su hogar se sienta débil o fuerte. Ahora bien, esta responsabilidad espiritual pesa mucho sobre su esposo cuando él se da cuenta que usted y sus hijos están descansando en él para que él tome el liderazgo. Además, agréguele a eso el hecho de que él sabe que Dios lo hará responsable por la forma en que lleve a cabo ese mandamiento. Por lo anterior, se hace imprescindible que usted, esposa, su ayuda idónea, lo acompañe y apoye espiritualmente. Debe ser mujer sabia, sensible a la voz del Señor, facilitando a su esposo su crecimiento espiritual en Dios, el cual se verá reflejado en una manera positiva en su relación de pareja. Esposa, ¿cómo puede apoyar a su esposo espiritualmente? Con oración y tiempo personal con la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: Oren sin cesar. Esposa, recuerden que el orar por sus esposos es la principal herramienta que tiene para lograr su crecimiento espiritual. Esposa, ore por su esposo y pida a Dios que siga animándolo en su vida espiritual. Ore por todas las áreas de su vida, por el trabajo, la economía, sus temores, sus tentaciones, entre otras, estando atentas a levantar sus manos. También en intimidad espiritual en el matrimonio y la familia. Cuando el esposo y la esposa leen la palabra de Dios, oran y están en comunión y adoración con el Señor, el crecimiento espiritual en la familia surge naturalmente. También con la comunión y adoración. La familia necesita adorar a Dios y crecer en la comunión con otros en la familia de Dios. La verdad es que si no estamos adorando y teniendo comunión frecuentemente con el pueblo de Dios, nuestro crecimiento espiritual disminuirá. Usted y su esposo necesitan estar en una iglesia fuerte en la enseñanza bíblica, que esté presentando la palabra de Dios semana tras semana. Además de esto, se sugiere también que hagan parte de los ministerios de la iglesia, asistir a seminarios y conferencias cristianas, compartir tiempo con otras parejas cristianas que son ejemplos de madurez espiritual para ustedes. En resumen, la esposa debe ser la guerrera espiritual que dedica suficiente tiempo en el día a día a la oración, alabanza y al ayuno por su esposo y sus hijos, cubriéndoles espiritualmente frente a las personas que lo rodean. Las situaciones que están viviendo en sus trabajos y colegios y universidades, las decisiones que deben de tomar, entre otros. Apoyo emocional. A través del amor y la aceptación incondicional, aquel que dice: estaré contigo pase lo que pase, siempre te amaré, siempre te ayudaré y te apoyaré, te recibiré incluso en los tiempos difíciles. Así como el Padre Celestial lo hace con nosotros,
Lo podemos ver en Efesios 2, 5, 4, 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La esposa debe compartir el mundo de su esposo y disfrutar las pasiones de su vida. Igualmente decirle la verdad con amor, debe edificar y fortalecer la confianza entre ella y su esposo. Cuando él eche algo a perder, debe lidiar con él en forma honorable y llena de gracia, permitiendo que el Espíritu Santo controle su lengua y sus comentarios. Primera de Pedro 3, 8, 9 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien, bendigan porque para eso fueron llamados, para heredar una bendición. Asimismo, la esposa debe ejercitar el perdón en su esposo y no almacenar ni recordar las heridas del pasado. Colosenses 3:13a dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístasen de amor, que es el vínculo perfecto. De igual manera, la esposa debe ser sincera con su esposo. Cuando un esposo sabe que su esposa es sincera con él, comienza a confiar en ella y se hace cada vez más vulnerable para con ella. Cuando siente que no puede confiar en ella, se aparta o se controla más. Primera de Pedro 1:22 dice, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. En resumen, la esposa debe tener la capacidad de leer las necesidades emocionales de su esposo y sus hijos, ya que ella provee el equilibrio emocional que tanto el esposo como los hijos necesitan para vivir en paz. Apoyo físico. La esposa debe estar atenta para que todos los quehaceres del día a día de su casa se lleven a cabo y a buen término, y su esposo e hijos estén siempre impecables. Proverbios 31:15 dice, se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tarea a sus criadas. Proverbios 3:21-23 dice, si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma, y se viste de púrpura y lino fino. Su esposo es respetado en la comunidad y ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Proverbios 31:27 dice, está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. Entender la necesidad sexual de su esposo. Primera de Corintios 7:3-5. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa, igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unirse nuevamente. De lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Cuidarse a sí misma. Deben dedicar tiempo para cuidarse ella misma, espiritual, emocional y físicamente, pues de esto dependen en gran medida que pueda llevar de la mejor manera la función de cuidar espiritual, emocional y físicamente su hogar. Primera de Pedro 3:6. Que la belleza de usted no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor.
Feminismo. Efesios 5, 22, 24 dice: Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. Y 1 Corintios 11, 8, 10 dice: De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. La palabra de Dios es clara al decir que el esposo es cabeza de la esposa, como lo vemos en la gráfica. Y por ende la esposa debe someterse a su esposo en todo, sujetándose a la autoridad delegada por Dios a él. Por lo tanto, reconocer, exaltar y colocar al hombre como autoridad en la casa es la primera responsabilidad de una mujer verdadera. Seguido a la sujeción, la esposa debe respetar a su esposo, como lo dice Efesios 5:33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Y ser su ayuda idónea. Génesis 2, 18, 21, 23. Luego Dios el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Desafortunadamente, existen algunas esposas que por heridas o miedos del pasado que no han sido sanados, por presiones familiares, sociales y laborales, por la falta de liderazgo espiritual de su esposo o por egocentrismo propio, caen en rebeldía, no cumpliendo lo que Dios les manda hacer, y por ende no se sujetan, no respetan, no son ayuda idónea de su esposo, privando las bendiciones que esto trae a su hogar. A continuación se describirá algunos comportamientos de aquellas esposas que no cumplen lo que Dios les manda hacer en su matrimonio. Dice: Soy profesional, no tengo por qué depender económicamente de mi esposo. Por consiguiente, como soy autosuficiente, mi dinero lo manejo yo y tomo las decisiones de cómo me lo gasto yo. No tiene en cuenta a su esposo al momento de tomar decisiones de la casa en cuanto a los hijos, los permisos, sanciones, y hasta suele desautorizarlo frente a ellos. Saca a relucir los defectos y errores de su esposo ante sus hijos, su familia y amigos, y tristemente permite que sus hijos también lo hagan. Permite que otros fuera de su casa denigren o hagan comentarios que resalten algún defecto de su esposo. Tiene en desorden sus prioridades. Para ella es primero su trabajo y su realización profesional, su familia materna, sus asuntos personales que su esposo e hijos. E incluso antepone la iglesia sobre el esposo, descuidándolo a sí mismo las cosas del hogar. Las anteriores maneras de actuar de la esposa con su esposo trae consecuencias negativas a los hogares, como por ejemplo, cuando una mujer le señala a sus hijos los defectos de su esposo y permite que ellos también lo señalen, lo maldice. Pero por añadidura, maldice a sus propios hijos.
como hizo Cam, el hijo de Noé, quien trajo maldición sobre su desobediencia por burlarse de su padre borracho. Esto se lee en Génesis 9, 20, 24. Vergüenza para el esposo. La manera inadecuada de vestir, hablar, actuar dentro y fuera de la casa de la esposa, además de ser un irrespeto hacia su esposo, afecta el cómo los demás, o sea, las familias paternas, amigos, lo ven. Cuando una esposa no reconoce y honra la autoridad que Dios ha delegado a su esposo, comportándose de manera necia, hace de este un hombre inseguro, de doble personalidad y hasta a veces agresivo, siendo corresponsable de sus comportamientos machistas y de la destrucción de su hogar. Proverbios 14:1 lo deja bien claro, dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Cuando una esposa y sus hijos no dan el lugar que se merece al esposo, éste se va a sentir abandonado y buscará en otro lugar el respeto y la honra que no recibe en su hogar. Y finalmente, está dejando un legado de desobediencia en rebeldía a sus hijos, del cómo deben actuar correctamente con sus futuros esposos y a sus hijos de cómo deben ser unas verdaderas cabezas de sus futuras esposas. Es por esto que la mujer que desea hacer la voluntad del Padre en su hogar debe someterse a su esposo. Efesios 5, 22, 24 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben de someterse a sus esposos en todo. Someterse al esposo es reconocer la autoridad que Dios le dio. Esta es una autoridad delegada, no ganada. El hombre es la autoridad, se lo merezca o no. Él es la cabeza que Dios ha puesto sobre la esposa y la familia. Al sujetarse a su esposo, antes de agradarlo a él, está agradando con su obediencia a Dios. Colosenses 3:18 dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Cuando una esposa entiende esto, no caerá en el error de cuestionar la autoridad de su esposo. Respetará y se sujetará a su esposo de buen agrado, porque su mirada está puesta en Dios y no en su esposo. Es así que aunque su esposo no se ha convertido, se apropia de la promesa de Dios en su palabra que dice en 1 de Pedro 3, 1, 2. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y la sumisión a su esposo no indica que ella es de menor valor respecto a él. Tiene que ver con una estructura de orden dada por Dios. Un ejemplo claro de sumisión sin pérdida de valor fue cuando Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Mateo 26, 39 dice, yendo un poco más allá se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Sería equivocado decir que Jesús es de un menor valor que el Padre, ya que ellos con el Espíritu Santo son uno. La sujeción a su esposo no significa ser subvalorada o humillada, sino protegida. Y 1 de Corintios 11:8 dice, de hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, ángeles está hablando de los demonios, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Por eso la mujer lleva señal de autoridad, para custodiarla de los ángeles caídos.
La esposa debe respetar a su esposo. Efesios 5:33 dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Acá podemos ver el mensaje en contra del machismo y a favor de la autoridad. En este versículo podríamos decir que se conjugan las dos más grandes necesidades del matrimonio, amor y el respeto. Dios piensa en los dos, amor para la mujer y respeto para con el hombre. Someterse y respetar parecen lo mismo y tener el mismo significado, pero no es así. Aunque producen en el hombre los mismos resultados, no son lo mismo. Sin embargo, buscan suplir la misma necesidad en el hombre. Mantener su autoestima en alto, someterse es reconocer una autoridad, respetar es honrar esa autoridad. La esposa que respeta y honra a su esposo. Primero, no permite que otros lo irrespeten. Muchos hombres son ridiculizados por la familia de su esposa a través de chistes denigrantes o comentarios que resaltan algún defecto. La esposa no debe permitir esto. No es necesario que pelee con su familia, pero debe hablar y poner un precedente. De lo contrario, está permitiendo que además de ridiculizar a su esposo, también la ridiculicen a ella y a sus hijos. Proverbio 31:23 dice, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. También da a su esposo la prioridad que se merece. Hay que recordar que después de Dios la prioridad de la esposa debe ser su esposo y luego sus hijos. No lo avergüenza ante sus hijos, familiares y amigos, con comentarios burlescos, sacando a relucir sus defectos y errores. Respeta la autoridad de su esposo delante de sus hijos, respetando sus decisiones, siendo su coequipera. Efesios 5:33 lo dice. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Si la esposa se sujeta y respeta a su esposo, Dios la bendecirá, y su esposo se levantará y se esforzará por hacerla feliz, y sus hijos recibirán de parte de ella una lección de vida que resultará un legado de bendiciones para su futuro. La esposa debe ser sabia. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Proverbios 14:1 reconoce a la mujer una capacidad que en toda la Biblia no se reconoce a los hombres. La mujer puede construir su casa o destruirla. Además dice que las mujeres necias destruyen sus casas con sus propias manos. Esta figura implica tanto una determinación consciente e inconsciente, como un proceso que hay mujeres que destruyen sus hogares de una vez por todas. Son infieles, abandonan el hogar, etc. Pero no pasa así con las mujeres necias. Estas van quitando ladrillo a ladrillo, destruyendo lentamente su hogar. Ahora bien, veamos quién es la mujer necia. Es quien rechaza la sabiduría y resiste la disciplina, quien convencida de su propio saber no está dispuesta a considerar otras razones. Se niega a reconocer lo verdadero, lo bueno, lo conveniente y hace caso omiso a la voluntad de Dios. La esposa debe ser pura. Tito 2:3-5. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a los jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no hable mal de la palabra de Dios. Una mujer pura debe tener pureza de pensamiento. Si la mujer no tiene una salud mental fortalecida y protegida por la palabra de Dios, su vida, su matrimonio,
y su familia sufrirán. La mujer no debe dejar ensuciar sus pensamientos por el enemigo con mentiras, desconfianza y temores. La mujer debe tener pensamientos de Dios, de amor, perdón y alegría. Como lo dice 2 Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. También debe tener pureza de corazón. Debe guardar su corazón de todo sentimiento, de rabia, ira, venganza, deseo de hacer el mal. Proverbios 4:23 dice, por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Lucas 6:45 dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. También pureza de palabra. Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada una. Quizás esta es una de las 3 áreas en la cual la mujer debe tener más cuidado y precaución, ya que por naturaleza tiene más necesidad de hablar, de comunicarse y de descargar su corazón. Por lo tanto, debe tener sumo cuidado y más cuando se encuentra enojada con su esposo. Finalmente, pureza de acción. 1 Pedro 3:1-2. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Mujer, no es cuestión de palabras, sino de acciones íntegras, respetuosas y puras. Una mujer con pureza de acción puede transformar a su esposo, no con sus propias fuerzas, sino siendo obediente a la palabra del Señor. Conclusiones. La verdadera guerra espiritual se realiza al obedecer la palabra de Dios. Debemos orar, debemos ponernos de rodillas, debemos clamar, pero esto de nada sirve si no lo obedecemos, lo que la Biblia nos dice. Hoy en día, por desdicha, muchas mujeres pasan por alto olímpicamente lo que Dios las manda hacer. La mayoría de las ejecutivas, que son pésimas amas de casa, han perdido las prioridades que Dios tiene para ellas y, contrario a lo que buscan, ya nadie las respeta. Esther Lucía Silva. Recordemos que como esposa honro a Dios con la manera como trato a mi esposo. Debo buscar siempre ver a mi esposo con los ojos de Cristo, pues él, al igual que la esposa, también como creyente, él tiene un valor inigualable para Dios. 1 Pedro 3:7b dice, y ambos son herederos del galardón de la vida. Recordar que mi cosecha viene de la siembra, hacer siempre lo bueno y lo mejor para el esposo y los hijos, sin queja, sin cansancio, sin condiciones y sin esperar nada a cambio, pues Dios, a su debido tiempo, nos lo recompensará. Gálatas 6:7-10 lo dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en esencial a los de la familia de la fe.